Vamos a ver ahora algunas cuestiones técnicas a la hora de medir, algunas especificidades que tienen las técnicas de espectroscopía atómica, principalmente las técnicas de absorción. Ya veis que hemos tratado las ideas básicas de espectroscopía atómica, cómo son los espectros atómicos, y ahí vimos los fundamentos de cuántica, de mecánica cuántica. Hemos visto los distintos tipos de métodos que tenemos para introducir la muestra, sea cual sea su estado físico, ¿no? Ya sea un líquido, un gas o un sólido. Los distintos métodos de atomización y medida. Hemos visto el quemador de flujo laminar, que es un método tanto de absorción, espectroscopia atómica de absorción, como fluorescencia o emisión. ¿Okay? Hemos visto dentro del método de atomización, aparte del quemador de flujo laminar, que es un método de espectroscopía de llama, hemos visto el horno electrotérmico, que ahí se aplica sobre todo a espectroscopía de absorción atómica, y hemos visto la técnica de plasma acoplado por inducción, que se usa sobre todo para emisión. Muy bien, pues eso, ahora vamos a ver cuestiones técnicas. A la hora de medir hay que tener en cuenta algunos aspectos en este tipo de técnica. Y vamos a empezar por la de absorción atómica y después veremos algo de emisión atómica. Aquí tenéis las distintas técnicas en un esquema, ¿no? Si es de absorción, pues yo sé que voy a tener en la técnica de llama, voy a tener una llama a través de la cual pasa la longitud de onda que absorbe un determinado elemento, pues el cromo, el aluminio, el potasio, que en el seno de esta llama va a estar como átomo libre. Entonces hago que pase una longitud de onda que absorbe solo ese elemento y aquí registro la intensidad de salida, intensidad de entrada, intensidad de salida, y puedo detectar cuánto ha caído la intensidad y por tanto la absorbancia. Puedo determinar la absorbancia, por eso es una técnica de absorción. Al mismo tiempo, la llama y por supuesto también el plasma, llama o plasma, se puede utilizar en técnica de emisión, donde aquí la llama tiene suficiente temperatura como para que los elementos se exciten y caigan al estado fundamental emitiendo sus propias líneas, las líneas que son propias de cada elemento. Lo mismo en el plasma. Bien, y yo con un monocromador soy capaz de todas las líneas que se están emitiendo, seleccionar la línea que corresponde a mi elemento y entonces detecto la intensidad de luz emitida por mi elemento. Aquí calculamos la absorbancia a partir de la intensidad que sale respecto a la que entra y aquí medimos directamente la intensidad que está emitiendo el propio elemento en el seno de esa llama o plasma. Y esto es una técnica de fluorescencia, ¿vale? Que se puede usar en llama o plasma, donde primero excitamos los átomos que están aquí, en el seno de la llama o el plasma, los excitamos con iluminación de luz de suficiente energía, habitualmente ultravioleta. Bien, con la longitud de onda adecuada para que se excite mi elemento y al caer a su estado fundamental pues se emite un determinado número de líneas, escojo una de las líneas que emite y mido la intensidad de luz que está emitiendo. Tanto en fluorescencia, donde excito con luz proveniente de una lámpara, como en emisión, donde excito con la propia temperatura de la llama o el plasma, lo que medimos son intensidades de luz a una determinada longitud de onda a la que solo emite mi elemento. Entonces sé que estoy midiendo solo mi elemento. Y en ambas técnicas, tanto en emisión como en fluorescencia, se puede demostrar que la intensidad de luz es directamente proporcional a la concentración de la especie en la disolución original, en la muestra, ¿de acuerdo? Bien, de manera que podemos establecer una relación lineal entre la intensidad de luz emitida o la intensidad de fluorescencia y la concentración en las muestras que hemos preparado y que hemos hecho que pasen a través de nuestro instrumento para medirlas. Del mismo modo, hay una relación lineal entre la absorbancia y la concentración en las muestras. Eso, hipotéticamente, en las técnicas de emisión
sí que es verdad que la linearidad, especialmente en el plasma, la linearidad entre la señal y la concentración se mantiene varios órdenes de magnitud en concentración. O sea, puedo pasar de 0 a 10.000 en concentración y sigue siendo lineal. Pero en las técnicas de absorción, esa relación lineal es bastante difícil. Siempre tiene una cierta curvatura. Y por eso, como la relación directa señal-concentración no es tan lineal, porque hay muchos efectos de matriz, ¿cómo lo solucionamos? Pues aplicando el método de adiciones estándar. Sabemos que el método de adiciones estándar es justamente el método que nos permite tratar muestras donde el efecto de la matriz es importante. Entonces, en estas técnicas se usarán sobre todo métodos de adiciones estándar. Bueno, pues entrando ya en las técnicas de absorción, como habíamos dicho, pues todas las técnicas de absorción tienen en común una fuente de radiación, un selector de longitud de onda. A continuación, esa longitud de onda que he seleccionado, que proviene de la fuente, atraviesa la muestra. En nuestro caso, la muestra está en una llama o en un horno electrotérmico. ¿Ok? Muy bien. Atraviesa la muestra y a continuación tendré un detector para saber qué cantidad de luz está llegando después de haber atravesado la muestra y un procesador de señal y lectura que me da un número, ¿no? Pues la absorbancia ha sido tanto o la intensidad de luz que registro es esta. Muy bien. Entonces, vamos a ver que no vale cualquier fuente en las técnicas de espectroscopía atómica. ¿Veis? Fuentes de radiación. Bien, los métodos de absorción son muy específicos. ¿Por qué? Porque las líneas de absorción atómicas, esas líneas que en un espectro de absorción aparecen como líneas oscuras dentro de un continuo, recordáis, ¿no? Un continuo desde el violeta hasta el rojo, todo el espectro visible, y de repente aparecen unas líneas oscuras, que son justo la longitud de onda que ha absorbido un determinado elemento. Bueno, pues esas líneas de absorción son muy estrechitas. De hecho, la anchura que tienen es 0,002 a 0,005 nanómetros. O sea, son realmente bandas muy estrechas, por eso se le llaman líneas. Bien, y además cada línea es única para cada elemento, es decir, cada elemento absorbe a longitudes de onda distintas de los demás, con lo cual nuestra medida es tremendamente específica y eso es bueno para el análisis, porque si estoy seguro que a esa longitud de onda el único elemento que puede estar absorbiendo o emitiendo es el que a mí me interesa, pues entonces esa técnica es completamente específica. No puede haber interferencia de ningún tipo. Bien, esto hipotéticamente, después veremos algún tipo de interferencia que puede darse, pero que sea específico es bueno. Ahora, presenta una dificultad la espectroscopía atómica. El hecho de que las líneas sean tan estrechas, como hemos visto ahí, implica una dificultad para la linearidad entre la señal y la concentración, en las técnicas de absorción. Para que la relación sea lineal entre absorbancia y concentración, es preciso que el ancho de banda de las líneas que emite la fuente, es decir, de la luz que viene de la lámpara y que es la que va a atravesar la muestra, el ancho de banda que yo sea capaz de seleccionar con el monocromador tiene que ser más estrecho que las líneas de absorción. O sea, tiene que ser más estrecho que 0,002 o 0,005 nanómetros. Bien, eso no hay ningún monocromador, no existen monocromadores que, cogiendo un espectro continuo, por ejemplo, de luz blanca, sea capaz de seleccionar una longitud de onda una banda tan estrecha como esta. No hay monocromadores tan precisos. Con lo cual, eso implica que no vamos a poder utilizar lámparas que emitan en continuo. Diciendo, bueno, emite en continuo, pues después viene el selector de longitud de onda, a través de la red de difracción y de la rendija de salida, pues puedo hacer que la banda sea lo más estrecha posible. Pues no. Tan estrecha no se consigue. Eso nos obliga a tener que emplear fuentes de radiación de líneas, es decir, que la lámpara tiene que estar emitiendo ya
líneas. La lámpara no emite en continuo, sino que emite esta longitud de onda, esta y esta. La propia lámpara tiene que estar emitiendo ya líneas. No puede emitir en continuo y después con un monocromador seleccionar. No. La lámpara tiene que emitir líneas, tiene que emitir líneas. Y tiene que emitir las líneas que absorbe mi analito. Por tanto, el que está emitiendo en la lámpara tiene que ser el propio analito excitado. Si quiero medir calcio, pues en la lámpara tiene que haber calcio excitado emitiendo líneas. ¿Que quiero medir titanio? Pues en la lámpara tiene que haber titanio excitado emitiendo líneas. ¿De acuerdo? Bien. Eso nos lleva a dos tipos de lámparas que ya conocemos, la de cátodo hueco y la lámpara de descarga sin electrodos, que las tenéis aquí. La hemos visto ya en el tema de espectroscopía en general, en el tema 2, ¿no? Y os animo a repasarlo ahora. Cómo funcionaba una lámpara de cátodo hueco y cómo funcionaba una lámpara de descarga sin electrodos. Son los dos tipos de lámparas que emiten líneas, que consiguen la excitación de un elemento y por tanto ese elemento empieza a emitir sus propias líneas. Si la lámpara es de hierro, me servirá para medir hierro. Digo, si las líneas que emite, porque aquí dentro hay hierro, emite las líneas del hierro, pues me sirve para medir hierro. Si lo que quiero es medir titanio, pues aquí dentro tendrá que haber titanio para lo que se emita al excitarse sean líneas de titanio. Y si quiero arsénico, pues tendrá que haber arsénico aquí para que cuando se excite emita las líneas del arsénico. O sea que necesito una lámpara para cada elemento. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede ahí. A veces hay lámparas que combinan, pues no sé, a lo mejor hasta 5 elementos, ¿no? Rellenan aquí con 5 elementos diversos y entonces cuando esto emite las líneas de 5 elementos. Y lo mismo aquí, también hay lámparas de varios elementos, pero no es lo normal. Habitualmente cada lámpara suele ser para un elemento. Y estas lámparas son caras, o sea, porque pueden valer desde entre 500, 800, 900 euros cada lámpara. Con lo cual uno tiene que pensar bien qué elementos son los que va a medir de modo continuado. Se entiende que los laboratorios que disponen de esta técnica es porque habitualmente van a medir siempre un conjunto de elementos determinado, ¿no? Con lo cual siempre tienes las lámparas de los elementos que tú te has propuesto medir. Bien, este es el aspecto que tienen físicamente. Por ejemplo, esto es una lámpara de cátodo hueco de plomo. Esta lámpara emite las líneas del plomo, con lo cual si hago pasar esa luz que sale de esa lámpara a través de mi muestra que tiene plomo, el único que es capaz de absorber esas líneas es justamente el plomo. Entonces puedo detectar la absorbancia específicamente del plomo. Muy bien, y aquí tenéis una de descarga sin electrodos. Aquí es donde se colocan las lámparas. Este dispositivo tiene para 8 lámparas. Aquí hay 2 que se ven un poco más oscuras. Aquí hay 2 que son de descarga sin electrodos. Y estas 6 restantes son de cátodo hueco, ¿vale? De cromo, de hierro, de plomo, de zinc, en fin, de distintos elementos, lo que te interese medir. Todas esas líneas son conducidas a través de fibra óptica, con lo cual no se pierde nada de intensidad y con la fibra óptica haces que la luz atraviese justamente donde tú quieras. Por ejemplo, a través de la llama, por ejemplo, a través del horno electrotérmico. La luz se produce a través de estas lámparas y tú, a través de la fibra óptica, la conduces hacia donde quieres. Muy bien, pues esto es lo que os decía, ¿no? El problema fundamental para que haya relación lineal entre absorbancia y concentración en las técnicas de espectroscopía atómica es que el ancho de la línea que emite la lámpara, ese ancho tiene que ser menor que el ancho del espectro de absorción, el ancho de la línea de absorción de mi analito en la muestra. ¿Y de qué va a depender la anchura de una línea si el sistema es gaseoso? Porque son átomos libres los que están emitiendo, absorbiendo luz. Pues sabemos que el principal efecto de esa anchura es el efecto Doppler. Ya lo vimos en el tema 2, os animo a repasarlo. El efecto Doppler. Y el efecto Doppler depende de la velocidad a la que se están moviendo los átomos que emiten o absorben. A la velocidad. Y la velocidad de las partículas en un gas
está directamente relacionada con la temperatura. Es decir, conforme aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de los átomos, y al aumentar la velocidad de los átomos, aumenta la anchura de la banda. Por tanto, en conclusión, el elemento que yo quiero medir, que está tanto en la lámpara que emite como en la muestra que absorbe, es necesario que ese elemento esté más frío, a temperatura inferior, en la lámpara que en la muestra. Bien, eso es relativamente fácil de conseguir, dado que la muestra ya sabemos que está en el seno de una llama, o en el seno de un horno electrotérmico, o sea que a lo mejor está a 2.000, 3.000 grados. Bien, pues tenemos que conseguir que en la lámpara, que también se excitan los átomos y emiten, estén a una temperatura inferior. De esa manera, la línea que emite la lámpara, como está más fría, es más estrechita. Y la línea de absorción de la misma especie en la muestra es más gorda. ¿Por qué? Porque es más ancha, porque la temperatura es mayor y por tanto por el efecto Doppler es más ancha. Así que fijaos, todas estas líneas son las que emite la lámpara y son las líneas que corresponden al elemento que yo quiero medir. De esas líneas selecciono la que a mí me interese, pues la de 550 nanómetros, pues estupendo. Entonces con mi monocromador, veis que ahí pone monocromador, y la rendija de salida, pues hago que estas líneas que están aquí a la izquierda y estas líneas que están a la derecha se queden en la pared, que no salgan del monocromador, mientras que esto es la rendija, sale del monocromador. Entonces, de todas las líneas que emite la lámpara, he seleccionado la que quiero. A continuación, hago que pase a través de la muestra. La muestra sé que va a absorber de esta manera, y como esta línea es más estrecha, una vez que pase por aquí, se absorberá una cierta cantidad de esa intensidad de luz, y esta es la intensidad a la salida. Una vez que ha atravesado la llama o el horno, resulta que la intensidad que tenía a esta altura se ha absorbido por la muestra y solo sale esta porción de aquí. Esta sería la intensidad de salida y esa sería la intensidad de entrada. Si sé la intensidad de salida y la intensidad de entrada, a través del cociente, el menor logaritmo del cociente sería la absorbancia, y la puedo medir. Y obtendría una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. ¿Por qué? Porque la línea que emite la lámpara es más estrecha que la línea de absorción de la misma especie en la muestra que está en la llama o en el horno. ¿De acuerdo? Bien, y como tenemos que emplear la mayoría de las veces lámparas de cátodo hueco, que en general dan mejores resultados que la de descarga sin electrodos, lo que pasa es que hay algunas especies para las cuales funciona mejor la descarga sin electrodos, pero son algunas especies particulares. La mayoría se suele emplear lámpara de cátodo hueco y tiene el problema esta lámpara de que no podemos enchufarlo directamente a la corriente que viene de la calle, porque cualquier diferencia en la corriente, en el potencial de la corriente que viene de la calle, afecta muchísimo a la intensidad de la luz que emite la lámpara y con lo cual afecta a la intensidad que yo mido. Con lo cual tendría oscilaciones en la intensidad que no se deben a que haya aquí más o menos muestras, sino que se deben a que la lámpara no es estable. ¿De acuerdo? Bien. Por eso, este tipo de lámparas hay que conectarla a una fuente de potencia modulada, o que me dé un potencial estable. Claro, y esto es caro, ¿no? Bien, una alternativa a colocar una fuente de alimentación estable es, como ya vimos, los diseños de doble haz, que esto es lo habitual. La mayoría de los aparatos que podéis ver hoy en día, que podéis comprar en las principales casas, no requieren una fuente externa de alimentación, sino que tienen un diseño de doble haz. Ya lo vimos en el tema 2 y os animo a repasarlo, de manera que puedo enchufar la lámpara a la corriente normal y me da igual que tenga subidas y bajadas de intensidad, porque a través de este sistema de doble haz, la subida y la bajada es igual para este haz de luz que no atraviesa la llama y para el haz de luz que ha atravesado la llama. Y al hacer la división entre ambas señales, la de referencia que no ha pasado por la llama y la que ha pasado por la llama, cualquier subida o bajada que se deba a la fuente se anula por esa división entre ambas intensidades. Con lo cual me da igual que esto oscile con un sistema de doble haz. ¿Ok? Pues resulta que a la hora de medir, usando las lámparas de cátodo hueco o de descarga sin electrodos que emiten líneas
incluso teniendo la prevención de que efectivamente esas líneas que emite la lámpara sean más estrechas que la línea de absorción de la muestra en la llama o en el horno. A pesar de todo, y a pesar de todo el cuidado técnico y que el diseño sea de doble haz y lo que queráis, resulta que hay posibilidad de interferencias. Es decir, efectos que produce la matriz. Lo que acompaña a mi analito afecta a la medida del analito. Son interferencias. Hay otras especies, otros elementos, otras sustancias en la matriz que afectan a la medida y por eso se llaman interferencias. Y la podemos clasificar en dos tipos, ¿no? Interferencias espectrales e interferencias químicas. Las interferencias espectrales son aquellas en las que la matriz, esas sustancias que están alrededor de mi analito, están afectando a la luz que mido, por eso se llama espectral. No están afectando a mi analito directamente, sino a la luz que tengo que medir. Mientras que las interferencias químicas, esa matriz, esas sustancias que están alrededor del analito, están afectando a mi analito, están interaccionando con él, haciendo que haya menos cantidad de mi analito y, por tanto, afectando a la señal que mido. A estas interferencias, como son interacciones químicas entre las sustancias que hay alrededor y el analito, pues se les llama interferencias químicas, ¿de acuerdo? O sea que esos elementos que van a interferir lo pueden hacer afectando a la luz o afectando al analito. Si afectan a la luz se llama interferencia espectral, si afectan al analito se llaman interferencias químicas. Muy bien, empezamos por las interferencias espectrales, Y la primera de esas es la que se conoce como interferencia de líneas coincidentes. Bueno, esto es común, especialmente, por ejemplo, en plasma, ¿no? Pero se puede dar en algún otro tipo de técnica también si resulta que el elemento que quiero medir, una de las líneas, a lo mejor la habitual, la que da una intensidad mayor, resulta que está muy cerca de la línea de otro elemento. No son exactamente iguales, porque cada elemento tiene sus propias líneas, pero quedan muy cerca, muy cerca. Por ejemplo, imaginaos que queremos medir aluminio. Nos interesa medir la cantidad de aluminio que hay en la muestra. Bueno, y es probable que haya vanadio en la matriz, en lo que acompaña a la muestra. Pues fijaos, si elijo la línea habitual del aluminio, que es esta, 3082,15 Armstrong, resulta que el vanadio tiene una línea a 3082,11. O sea, la diferencia es de 0,04 Armstrong. Es muy difícil separar esas líneas. De manera que cuando yo estoy intentando medir aluminio, en realidad estoy midiendo aluminio más lo que esté emitiendo el vanadio. Por tanto, está interfiriendo en la medida. ¿Cómo se arregla un problema de interferencia de líneas coincidentes? Pues escogiendo otra línea. Dice, vale, a lo mejor esta es la que tiene más intensidad, pero la segunda que tiene más intensidad, que también puedo medir perfectamente, pues, por ejemplo, está a 3092,7. Entonces ya, si mido a esta línea del aluminio, 3092, ya no me estorba la del vanadio a 3082. Pues la diferencia es de 10 Armstrong, y 10 Armstrong los puedo distinguir perfectamente. Con lo cual, tendría que cambiar la línea de medida, en vez de usar esta otra. ¿Por qué? Porque si uso esta línea, hay efecto de línea coincidente con el vanadio y eso me está interfiriendo en la medida. Me están llegando más fotones de los que debería, ya que no están llegando solo del aluminio, sino también del vanadio. En cambio, si cambio la línea y mido a esta, ahí ya el vanadio no interfiere y todos los fotones que mido son exactamente y exclusivamente del aluminio. Así que eliminamos la interferencia. Muy bien. Otro tipo de interferencia de tipo espectral es la que se conoce como interferencia de coabsorción molecular. Resulta que a la longitud de onda que yo tengo que medir mi analito, porque corresponde a una línea de mi analito, resulta que hay unas especies alrededor que absorben a esa longitud de onda. Y esas especies que hay alrededor son moléculas, tienen estructura molecular, hay enlaces. Entonces, como tienen estructura molecular, no son líneas, sino que son bandas de absorción. Un ejemplo de esto es lo que sucede cuando tengo que determinar cuánto bario hay
en una mezcla alcalinotérrea, es decir, una mezcla pues que tiene calcio, por ejemplo, ¿no? Resulta que el calcio con mucha facilidad forma hidróxido de calcio en una llama. Y el hidróxido de calcio, fijaos, este es el espectro de absorción, esta es la banda de absorción. Y esta que está aquí es la banda de emisión. Mientras que esta línea gris que se ve aquí es la línea del bario. El bario atómico, que es la que yo quiero medir, resulta que absorbe a esta longitud de onda y emite a esta longitud de onda. Es decir, que coincide justo con la banda de absorción del hidróxido de calcio y con la banda de emisión del hidróxido de calcio. Con lo cual, siempre que haya hidróxido de calcio, va a estar afectando a mi medida. Si yo mido esta longitud de onda, no voy a estar midiendo solo el bario. Estoy midiendo el bario, que absorbe a esta longitud de onda, pero también el hidróxido de calcio, que también absorbe esa longitud de onda. Entonces ya no son líneas coincidentes, sino coabsorción molecular. Resulta que hay una molécula en el medio cuya banda de absorción, que es mucho más ancha que las líneas de los átomos, también absorbe a esa longitud de onda. Bien, para poder arreglar esto hay que evitar que se formen esas moléculas. Y el único modo de evitar que se formen moléculas es rompiendo todos los enlaces. Y para poder romper los enlaces hay que subir la temperatura. A lo mejor evitamos esta interferencia si en lugar de emplear aire como oxidante, pues empleamos oxígeno puro. Se puede elevar la temperatura a 1000 grados. O óxido nitroso. O sea, cambiar el oxidante o el combustible para conseguir una llama que tenga, pues eso, 1000 grados más. Y entonces estos enlaces ya no sobreviven, y si esas especies ya no están, entonces ya no está esta banda de absorción. Con lo cual ahí no habría ninguna banda de absorción y solo estaría la línea del bario. Entonces ya la puedo medir perfectamente sin interferencia. Y por último, dentro de las interferencias espectrales está lo que se conoce como interferencia por dispersión de la luz. Bien, resulta que a veces, por la matriz, por la muestra que tengo, en ese contexto que hay oxidante, combustible, etcétera, en la llama, pues se forman óxidos refractarios, ¿vale? Óxidos refractarios. Por ejemplo, si quiero medir titanio, circonio, wolframio, o aunque no quiero medir otro elemento, pero sé que hay titanio en la matriz, o sé que hay circonio, o sé que hay wolframio en la matriz. Bueno, pues siempre que hay esos elementos en la matriz, con el oxígeno o con el oxidante que tengas ahí, van a formar óxidos refractarios, que son óxidos que forman unas partículas sólidas que no hay manera de romper con la temperatura de la llama. Tendríamos que ir al plasma. O sea, que van a estar ahí sí o sí. Y por tanto, otro ejemplo, aparte de los óxidos refractarios, es cuando hay material orgánico y la combustión ha sido incompleta, que no se ha quemado del todo. Entonces se forman unas especies carbonáceas, que también son unas partículas sólidas. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando la luz va a atravesar la llama, aparte de encontrarse a los átomos, que están libres, se encuentra también estas partículas sólidas. Y como esas partículas suelen tener un tamaño mayor que la longitud de onda, pues se produce la dispersión de la luz en todas direcciones. Cuando yo mido la intensidad de luz a la salida, resulta que es menor de lo que debería. O sea, no es menor porque toda esa luz se haya absorbido por mi analito, sino que una gran cantidad de luz se ha perdido no por absorción del analito, sino por dispersión en direcciones distintas. Hay partículas que están dispersando la luz en direcciones distintas. Entonces, falsean mi medida de absorbancia. Yo detecto como una absorbancia mayor de la que debería. Toda la luz que se está absorbiendo no es por mi analito, sino que hay luz que se está perdiendo por dispersión. Bien, en esos casos habría que intentar a toda costa aumentar la temperatura de la llama o en el horno electrotérmico para intentar que estos óxidos refractarios no se formen. Bien, porque si no fuera posible, pues entonces probablemente habría que ir a una técnica de plasma, de emisión de plasma, que ahí sabemos ya que no hay este tipo de interferencias, ¿de acuerdo? En general, la mayor veces de estas interferencias espectrales que afectan a la luz, se pueden evitar modificando las variables analíticas, por ejemplo, la temperatura de la llama o la composición de la mezcla combustible-oxidante,
o eligiendo pues otras longitudes de onda. Siempre puedes variar de la mayoría de las veces, variar los parámetros analíticos que estás empleando, temperatura, composición, etcétera, para evitar que se formen pues esos óxidos refractarios o esa materia orgánica que no se ha quemado de modo completo, ¿no? Bien, y así lo evitas. En el caso extremo de que no haya manera de evitarlo, pues tendrías que acudir a una técnica de emisión de plasma. No podrías usar una técnica de absorción, ya sea de llama o de horno electrotérmico. Pasamos ahora a las interferencias de tipo químico. Es decir, ahora la matriz no es que vaya a alterar la luz o la interacción con la luz, va a alterar a mi analito, haciendo que la proporción de átomos libres, que son los que me dan señal, disminuya, ¿vale? Por reacción química, por ionización o por formación de compuestos de baja volatilidad, como vamos a ver, ¿no? Pero son interacciones de tipo químico, que hace que varíe la cantidad de átomos libres y, por tanto, que caiga mi señal. Muy bien. El primer tipo de interferencia química es la de formación de compuestos de baja volatilidad. O sea, resulta que en el medio hay especies que interaccionan con mi analito y forman un compuesto que no hay manera de romper sus enlaces. Por ejemplo, en el caso del calcio, si hay sulfato o fosfato en el medio, resulta que esos átomos de calcio que podría formar, la mayoría se acaban uniendo al sulfato o al fosfato, formando, por ejemplo, sulfato de calcio, y una vez que se ha formado el sulfato de calcio, eso no desaparece en la llama. Con lo cual, cualquier sulfato que consiga interaccionar con un calcio es un átomo de calcio que pierdo para la medida. Se comprueba que la absorbancia va cayendo conforme aumenta la cantidad de sulfatos, hasta que la intensidad puede llegar a caer hasta el 50% respecto a la inicial, ¿no? O sea que se me cae la señal a la mitad, ¿no? Bien, entonces tenemos dos opciones para evitar que se formen este tipo de compuestos de baja volatilidad. O subimos la temperatura, a lo mejor resulta que este sulfato, si en vez de emplear aire, empleo oxígeno puro o óxido nitroso, que aumenta 1000 o 1000 y pico grados la temperatura, pues a lo mejor ya esos enlaces sí que se rompen. Y si no, podemos emplear lo que se llaman agentes liberadores o agentes protectores. ¿Qué es un agente liberador? Pues un agente liberador es una especie, un elemento, un catión en particular, que interacciona de modo preferente con las interferencias. De manera que las interferencias, por ejemplo los sulfatos y los fosfatos, ya no van a buscar al calcio, sino que si en el medio hay, por ejemplo, estroncio o lantano, que lo he puesto yo adrede, pues entonces los sulfatos van de modo preferente a interaccionar con el estroncio, dejando al calcio libre, que es lo que quiero, porque quiero que el calcio esté libre para poder medirlo. Por eso se le llaman agentes liberadores, porque, digamos, ellos se sacrifican y los aniones que interfieren vienen a por esos cationes que yo he introducido, que son los agentes liberadores, y dejan libre a la especie que quiero medir. La otra posibilidad son los agentes protectores. En este caso, lo que hace esa especie que yo añado, el agente protector, es enlazarse al analito que a mí me interesa, protegiéndolo. ¿Protegiéndolo de qué? Protegiéndolo de, por ejemplo, en el calcio, protegiéndolo de que interaccione con sulfatos o con fosfatos. Si el calcio ya está atrapado por mi agente protector, pues entonces el fosfato no puede interaccionar con él. Entonces lo va protegiendo y cuando llega a la llama, lo libera. Es un compuesto suficientemente estable, pero volátil, de manera que en cuanto llega a la llama, libera el calcio, entonces se produce la interacción con la luz y detecto la señal. Evita que se formen, por ejemplo, los sulfatos o fosfatos de calcio atrapándolo primero. Es un ejemplo de esto el EDTA. Si tú metes EDTA en la matriz, pues estás protegiendo a los calcios y evitas que se formen sulfatos y fosfatos hasta que ya llega la llama, entonces se libera el calcio y me da señal. Eso sería un agente protector. Y esto, lo que hemos visto antes, agentes liberadores.
Son dos alternativas al aumento de temperatura, siempre que el aumento de temperatura no sea suficiente. Dos alternativas para evitar que se formen compuestos de baja volatilidad. Bien, el segundo tipo de interferencia química es lo que se conoce como equilibrios de disociación. No es como en el ejemplo anterior, que se forman compuestos tan estables que no hay manera de eliminarlos, sino que se establece un equilibrio. Es decir, hay una especie que una parte está formando un compuesto y otra parte está libre. ¿Y cómo será la cantidad de átomos libres respecto al componente? Pues dependerá de la constante de equilibrio. En estos casos se trata de alterar el equilibrio, y sabemos que el equilibrio lo podemos alterar a través de Le Chatelier, ¿no? Sabemos que si yo aumento la cantidad de una especie que está en ese equilibrio, pues la reacción va a evolucionar en el sentido en que desaparece esa especie que estoy metiendo. O si quito una de las especies que interviene en la reacción evoluciona en el sentido en que repone esa cantidad que yo he quitado. Siempre la reacción va en contra de la modificación que yo intento hacer. Bien, ya sabemos, por ejemplo, en la llama, ¿no?, o en el horno electrotérmico, que cuando se introduce la disolución líquida, pues se forma el spray, después un aerosol, y se volatiliza, y se pueden establecer estos equilibrios entre átomos libres y las moléculas. Y como en una llama hay oxidante, para que se forme la llama, pues entonces hay muchos metales que en presencia de oxígeno pues forman el óxido, o en presencia de hidróxido forman hidroxilos. ¿De acuerdo? Bien, insisto en que no todo el metal forma hidróxido o todo el metal forma óxido, sino que se establece un equilibrio, por eso se llama equilibrio de disociación. Entonces yo tengo que modificar este equilibrio y tengo que hacer que se vuelque hacia donde están los átomos libres. O sea, en este caso yo quiero que el equilibrio esté volcado hacia el lado en el que aparecen los átomos libres. ¿Por qué? Porque esos átomos son los que me dan señal. Entonces tengo que evitar que se forme esto, o si no lo evito, por lo menos que el equilibrio esté volcado en esta dirección. Aparte de formarse óxidos o hidróxidos, pues se pueden formar sales. Por ejemplo, si quiero medir sodio en una muestra que tiene cloruro sódico, y yo a esa muestra le añado ácido clorhídrico, al añadir ácido clorhídrico estoy añadiendo cloro. En este equilibrio, si no añado cloro, ¿qué hace la reacción por Le Chatelier? Pues intentar contrarrestar. Si yo he añadido cloro, pues entonces intentará eliminarlo yendo hacia la izquierda. Y como consecuencia de eso, al volcarse hacia la sal, disminuye la cantidad de sodio libre, que es lo que quiero medir. Por ejemplo, si voy a medir sodio, por supuesto no interesa para nada que añadas en la matriz cloro, porque entonces vas a contribuir a que se forme la sal y disminuya el número de átomos de sodio libre. Entonces, en todos estos casos lo que hay que buscar es desplazar el equilibrio hacia sodio libre, ¿vale?, o hacia el metal libre. En el caso, por ejemplo, de la oxidación, que se formen óxidos, pues lo que hago es introducir en el medio otros elementos que también se oxidan. Entonces, por supuesto, siempre hay que ajustar la cantidad de oxidante para que se produzca la llama al mínimo posible, de manera que la cantidad de oxidante que me sobre sea pequeñísima. Digamos, el oxígeno de sobra sea el mínimo posible. Pero dentro de eso siempre va a haber una cierta interacción. Bien. ¿Cómo puedo hacer que, por ejemplo, si quiero medir vanadio, que sé que forma óxido de vanadio, el equilibrio se desplace hacia el vanadio libre? Pues disminuyendo la cantidad de oxígeno, de oxidante en el medio. ¿Y cómo disminuyo esa cantidad? Pues añadiendo otros elementos que también reaccionan con el oxidante. Si añado otros elementos que también reaccionan con el oxidante, van a estar reaccionando con el oxidante y, por tanto, disminuyendo la cantidad de oxidante. Y si disminuye esta cantidad, entonces este equilibrio se desplaza hacia la derecha y voy a tener más vanadio libre. Así que tendría que añadir otras especies para volcar el equilibrio hacia el vanadio. Y, por último, están los equilibrios de ionización. Esto solo se da cuando la temperatura es suficientemente alta, o sea, en llamas de alta temperatura,
o aunque la temperatura no sea excesiva, pero son especies muy fácilmente ionizables. Bien, siendo como fuere que la temperatura sea muy alta o que esa especie se ioniza con facilidad, puede pasar que efectivamente una especie determinada a cierta temperatura pierda un electrón y se quede como un catión. Esto puede ocurrir, un electrón o dos electrones, ¿no? Si tomamos este ejemplo en el que se pierde un electrón y me queda un catión y un electrón libre, este equilibrio, porque también el electrón puede volver a unirse con el catión formando el átomo neutro, entonces ahí hay un equilibrio, viene dado por esta constante. Estas son los productos y este es el reactivo, esa sería la constante. Bien, pues si la única especie que produce electrones libres en el medio es mi especie, mi átomo, mi metal, pues entonces esta constante viene dada por esta expresión de aquí. Alfa es la fracción de m que se ioniza en tanto por 1. O sea, si lo multiplicara por 100, alfa sería el tanto por ciento de mi especie que se ha ionizado. Luego alfa es la cantidad que se ha ionizado en tanto por 1. Bien, y P es la presión a la que está mi muestra cuando yo la introduzco. Cuando introduzco M, ¿cuál es la presión que hay ahí? Bien, luego modificando la presión, esto pasaría aquí dividiendo, K es una constante, pero la P no, la P la puedo modificar yo. Entonces P pasa dividiendo, si aumento P, este cociente se hace más pequeño y por tanto alfa se hace más pequeño. O sea, si aumento la presión, la cantidad de mi analito que se ioniza se reduce. En cambio, si reduzco la presión, como P está dividiendo, al dividir algo entre un número más chico se hace más grande, con lo cual alfa aumenta. Si reduzco la presión, aumenta la cantidad, la proporción de mi analito que se ioniza. Si quiero evitar que se ionice, lo que tengo que hacer es aumentar la presión. Como P está dividiendo, al aumentar la presión esto se hace más chico, alfa se hace más chico. Aumentar la presión. Bien, entonces si aumento la presión, disminuye la cantidad de analito que se ioniza. Y con la temperatura pasa al revés, es decir, conforme mayor es la temperatura, más fácil es que se ionice. Así que si quiero evitar la ionización, tengo que bajar la temperatura y aumentar la presión. ¿Ok? Lo podéis ver en esta tabla. Aquí aparecen distintos elementos: cesio, rubidio, potasio, sodio, litio, bario, estroncio, calcio y magnesio. Bien, y aquí distintas condiciones experimentales. Esto es una llama a 2000 Kelvin y esto es una llama o un horno a 3500 Kelvin, ¿vale? Aquí son las mismas dos temperaturas, 2000 Kelvin, 3500 Kelvin. Y la diferencia entre estas dos columnas y esas de allí es la presión. Aquí la presión es 100 veces mayor. Es 10 elevado a menos 4 atmósferas, mientras que aquí es 10 elevado a menos 6 atmósferas. Luego esta presión es 100 veces mayor. Entonces, fijaos, por ejemplo, en el cesio. A 2000 Kelvin, a esta presión, solo esto es alfa, luego es 0,01 multiplicado por 100, el 1%, solo el 1% se ioniza. ¿Ve? A esta presión alta y esta temperatura baja solo se ioniza el 1%. Pero si aumento la temperatura a 3500, paso de un 1 a un 86%. Es decir, me queda solo un 14% en estado atómico, con lo cual ahí no podría medir, tendría una señal demasiado pequeña. Aquí sí, porque solo el 1% se ioniza, pero aquí ya tengo el 86%. Bien, y fijaos, si mantengo la temperatura a 2000 Kelvin, pero bajo la presión, la hago 100 veces menor, al bajar la presión aumenta la ionización y pasa de un 1 a un 11%, solo bajando la presión. Claro, si ya estoy a 3500 Kelvin, donde tengo el 86%, y encima bajo la presión, pues fijaos, la cantidad ionizada está por encima del 99%. O sea, a 3500 y esta presión baja, temperatura alta, presión baja, la cantidad ionizada es prácticamente el 100%, en el caso del cesio. Hay otros elementos que les cuesta más. Fijaos el magnesio. El magnesio aquí es del orden de 10 elevado a menos 7, o sea, es absolutamente despreciable. Y si subo la temperatura a 3500, todavía está nada más que en el 1% de ionización. Y en el caso peor de todos,
que es a baja presión y alta temperatura, lo máximo que se ioniza es el 9%. Luego, hay elementos que tienen poca tendencia a la ionización, mientras que hay otros elementos que tienen una tendencia enorme. Fijaos, todos estos, el cesio, el rubidio, el potasio, el sodio, en las peores condiciones están por encima del 90% de ionización. ¿Okay? Luego, a la hora de medir especies, elementos que sean fácilmente ionizables, hay que tener muy en cuenta la temperatura y la presión. La temperatura y la presión, para intentar volcar el equilibrio hacia donde el tanto por ciento ionizado sea pequeño y así obtener una señal alta. Yo estoy midiendo el átomo neutro. Si se me ioniza la mayoría, pues de mi átomo, que es el que me da señal, me queda poquito. Así que hay que evitar la ionización. Y controlando presión y temperatura se puede hacer bastante bien. Aparte de controlar la presión y la temperatura, existen lo que se llaman supresores de ionización. Claro, por Le Chatelier, si el equilibrio es este, donde mi especie forma el catión electrón libre, si yo aumento la cantidad de electrones, entonces por Le Chatelier la reacción va a intentar reaccionar en el sentido opuesto, y si yo estoy intentando aumentar la reacción va a intentar disminuirlo yendo hacia la izquierda, por tanto formando el átomo neutro. ¿Cómo vuelco ese equilibrio? Pues aumentando la cantidad de electrones. ¿Y cómo aumento la cantidad de electrones? Pues metiendo en la muestra, en la matriz, un elemento que se ionice muy fácilmente. Entonces, ese elemento va a empezar a soltar electrones, y si aumenta el número de electrones en el medio, por Le Chatelier, el equilibrio se desplaza hacia el átomo neutro y aumentaría la cantidad de mi átomo neutro. A esa especie que se ioniza con facilidad y suelta muchos electrones se le llama supresor de ionización. Un ejemplo de esto lo tenéis en el potasio. Aquí queremos medir estroncio. Esta es la absorbancia que da el estroncio en función de la concentración. Esto es una llama a menor temperatura, porque si os fijáis es acetileno y el oxidante es aire, mientras que aquí también es acetileno la llama, este es el combustible, es acetileno, pero el oxidante es óxido nitroso, entonces aumenta significativamente la temperatura. Bien, entonces a baja temperatura el estroncio, que es lo que estamos midiendo, se ioniza menos, pero se ioniza en parte. Entonces, por ejemplo, aquí, que no he añadido nada de potasio, está el estroncio solo, pues veo que se desvía de la linearidad. Eso se debe a que hay una parte del estroncio que se está ionizando. En cuanto meto una cierta cantidad, aunque sea pequeña, de supresor de ionización, es decir, de una sustancia, en este caso el potasio, que con mucha facilidad libera electrones, al haber más electrones en el medio, por el equilibrio Le Chatelier, pues el estroncio ionizado se reduce. ¿Por qué? Porque hay más electrones en el medio. Entonces se reduce y el equilibrio va hacia el estroncio neutro. Entonces recupero la linearidad. Ahora, cuando aumento la temperatura de la llama, obviamente al aumentar la temperatura, la cantidad ionizada es mucho mayor. Y entonces ya ni con supresor de ionización puedo evitar que se ionice. Con lo cual siempre va a haber desviación de la linearidad a esa temperatura, porque siempre una parte del estroncio va a estar como estroncio más. Pero puedo reducir la cantidad de estroncio ionizado y puedo aumentar un poco la linearidad, aunque sin conseguirla del todo, porque no puedo suprimir del todo la ionización. Puedo mejorar las cosas añadiendo supresor. Mientras más supresor de ionización añada, menos estroncio habrá ionizado. En nuestro caso, el supresor es el potasio, que libera electrones con mucha facilidad. De aquí he añadido 1000 microgramos mililitros, aquí 10.000 y aquí 25.000. Entonces, ¿veis? La señal del estroncio va aumentando conforme más supresor añado. ¿Por qué aumenta la señal del estroncio? Porque conforme más potasio hay más electrones libres, y mientras más electrones libres haya, menos estroncio ionizado se forma. El equilibrio se vuelca hacia el estroncio neutro. A mayor cantidad de electrones, más estroncio neutro. Entonces va aumentando la señal hasta que ya llega a un cierto límite en el que ya no aumenta más. En este caso veis que de 1000 a 10.000 ha aumentado mucho, pero de 10.000 a 25.000 ya no aumenta mucho, a pesar de que ha aumentado 15.000 microgramos. Bien, luego ya estoy llegando al límite en supresor de ionización, ya no tendría más sentido añadir más potasio porque no voy a obtener una mayor mejoría. Perfecto. Luego con el supresor de ionización conseguimos que aumente nuestra señal,
porque permite que se ionice menos la especie que a nosotros nos interesa, y además aumentamos la linearidad. No vamos a conseguir, sobre todo si estamos a alta temperatura, una línea perfecta, pero sí podemos conseguir que sea más lineal que sin supresor de ionización. Pues ahora vamos a algunas cuestiones técnicas, digamos, algunos parámetros que caracterizan cómo de buena es la medida en cada una de las técnicas. Vamos a compararlas entre ellas, sobre todo lo que tiene que ver con los límites de detección, ¿vale?, y la exactitud. ¿Quién es capaz de ver concentraciones más pequeñas? ¿Quién comete menos errores en la determinación? Pues tenemos que verlo, ¿no? Bien, en las técnicas de absorción atómica, más que hacer rectas de calibrado, señal, concentración, que ya hemos visto que por todas las interferencias espectrales, interferencias de tipo químico que se pueden dar en la llama o en el horno, que son las que se usan en absorción, por todas las interferencias que ahí se pueden dar, es muy raro que te salga una relación lineal buena. Hay un efecto de matriz significativo. ¿Eso qué hace? Pues para evitar el efecto matriz, lo que hacemos es utilizar el método de adiciones estándar. Es el método que siempre nos permite evitar, rodear el efecto matriz y obtener medidas precisas. Por eso, en muchos de los ejercicios que vamos a hacer, yo diría que prácticamente en todos, vais a ver que son adiciones estándar. En espectroscopía atómica es muy común, porque hay en las técnicas de absorción un efecto matriz importante, es muy común usar la técnica de adiciones estándar para evitarlo. Bien, ¿cómo son los límites de detección y la exactitud en los métodos de absorción? Pues los métodos de absorción tenemos que comparar la llama y el horno. Ahí tenéis, para varios elementos, aluminio, arsénico, calcio, cadmio, etcétera, 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 dos técnicas: llama, esto es espectroscopía de absorción atómica, en inglés, ¿no?, de llama, y espectroscopía atómica de absorción de horno electrotérmico. Y estos son los límites de detección, las concentraciones más pequeñas que puedo determinar con precisión. Entonces, fijaos, para el aluminio, esto está expresado en nanogramos mililitros. Para el aluminio, la concentración más baja que puedo detectar es 30, pero en el horno es 0,1. Puedo detectar una concentración mucho más baja. Entonces, todas las concentraciones que estén entre 0,1 y 30 nanogramos mililitros, no puedo medirla con la llama, porque no lo veo. Tendría que medirlo necesariamente con el horno electrotérmico. Otro ejemplo, el mercurio, la concentración mínima que puedo detectar en la llama es 500, mientras que en el horno puedo detectar hasta 5. Y así sucesivamente. El magnesio, 0,2, mientras que en el horno es 0,002. ¿Veis? Siempre las concentraciones que puedo detectar son mucho más pequeñas en el horno que en la llama. El horno tiene mucha más sensibilidad, ya lo dijimos en su momento, ¿vale? Por eso en una llama, más o menos, los límites de detección están entre el 1 y el 20 nanogramos mililitros, mientras que en el horno están 2 por 10 elevado a menos 3 a 1 por 10 elevado a menos 2, que si lo pasamos a ppb sería de 2 a 10 ppbs. Aquí estamos más o menos en centésimas o milésimas de ppm, mientras que aquí ya estamos en ppbs, un salto de calidad significativo. Siempre que necesitemos concentraciones pequeñas, o sea, que tengamos que medir concentraciones especialmente pequeñas que la llama no es capaz de ver, pues acudimos al horno. Eso respecto a los límites de detección. ¿Y el error que se comete? Pues el error es, los errores relativos es menor en llama, que los errores típicos están entre el 1 y el 2%, mientras que en el horno estamos entre el 5 y el 10%. Entonces, si por la concentración que tengo, que es suficientemente grande, puedo usar tanto llama como horno, es mejor usar llama, porque cometen menos error. Ahora, si la concentración es tan pequeña que en llama no lo veo, pues no me queda más remedio que usar el horno, aunque sé que voy a cometer un poquito más de error en la determinación. En cambio, en las técnicas de emisión atómica, principalmente en el plasma, que para emisión es la que más se usa, fijaos, en el plasma, el rango de concentraciones, estoy yendo desde 0,03 hasta 10, o sea, multiplicado por 1, 2, he multiplicado 100 veces. El orden de concentración es más de 2 órdenes de magnitud y sigue siendo lineal. La relación señal-concentración es lineal en un rango muy amplio de concentraciones. Y no solo eso,
Si os fijáis, los puntos que componen estas líneas son diferentes. ¿Por qué? Porque cada punto, cada símbolo, atañe a una matriz distinta. Esto es agua desionizada, es decir, agua pura, pura, pura. Las X es solo mi analito en agua pura, pura, pura. Bien, mientras que los triángulos tienen 5.000 microgramos mililitros de sodio. Los cuadrados es agua, pero que tiene 500 ppm de dureza, o sea, tiene calcio, tiene magnesio por medio, ¿no? Y los círculos, pues también tiene una concentración de microgramos mililitros de calcio, de magnesio, y además tiene ácido clorhídrico. ¿Veis? Bien, pues fijaos que independientemente de lo que acompaña a mi analito, que sea agua pura, agua con sodio, agua con calcio y magnesio, agua con calcio y magnesio y encima agua ácida, independientemente de lo que acompañe, la señal solo depende de la concentración, es decir, la matriz no interviene para nada. Todos los puntos, independientemente de lo que acompaña a mi analito, van siempre en la misma línea. La matriz no afecta, la matriz no afecta. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que en el plasma no sobreviven las especies, los agregados, los óxidos, materiales refractarios, las sales, pues los sulfatos, los fosfatos, los compuestos de baja volatilidad. No sobrevive nada de eso. Con lo cual se eliminan todas las interferencias, salvo las interferencias de líneas coincidentes, claro, porque voy a obtener todos mis elementos en estado atómico libre y todos emitiendo sus líneas, con lo cual voy a tener muchísimas líneas. Entonces, la única interferencia que uno puede esperar en plasma, en emisión en plasma, son líneas coincidentes. El resto de interferencias se eliminan todas, y por eso la matriz no afecta para nada. La matriz no afecta para nada. Respecto a los límites de detección y los errores que cometemos con una técnica de plasma, bueno, pues límites de detección son bastante pequeños, igual que en el horno, muy parecidos al horno. Hay veces que el horno le gana al plasma y hay veces que el plasma le gana al horno, en función de qué elemento sea. Ahora lo vamos a ver en la tabla. Pero nos movemos en cualquier caso en las partes por billón. O sea, tienen límites de detección mucho más pequeños que la llama. Somos capaces de ver concentraciones muy pequeñas que en llama no se podrían ver. Y el error, pues no es ni tan pequeño como la llama, ni tan grande como el horno. Está más o menos entre el 1 y el 5%, siendo lo habitual que esté por encima del 3% el error, ¿vale? O sea que de exactitud está entre la llama, que es más exacta, y el horno, que es el menos exacto de todos, ¿vale? Bien, aquí podéis comparar en estas columnas para distintos elementos el límite de detección para emisión de llama, emisión en plasma y fluorescencia en llama, ¿vale? Vamos a comparar en particular la emisión en plasma o en llama. Ya sabéis que el horno nunca se usa para emisión, se usa para absorción o fluorescencia. Entonces, fijaos, el límite de detección, por ejemplo, para aluminio, en la llama es 5 y en plasma puedo llegar a ver hasta 0,2. O sea que puedo ver concentraciones más pequeñas. Pero si lo comparo con la absorción en horno, el horno ve todavía una concentración un poquito más pequeña, 0,1. En cualquier caso, si veis, la llama siempre tiene límites de detección mayores que el horno y el plasma. Y el horno y el plasma se parecen entre sí. Hay veces que uno le gana a otro. Por ejemplo, aquí el horno le gana al plasma. ¿Por qué? Porque ve concentraciones un poquito más pequeñas. Aquí le gana bastante más. Esto es 2, esto es 0,5. Pero, por ejemplo, en el calcio, en el plasma yo puedo ver hasta 10 elevado a menos 4, 0,0001, mientras que en el horno es 0,25. 0,25. Bien, en este caso le gana el horno al plasma, aquí le gana el plasma al horno. Entonces, ¿veis? Sus límites de detección son parecidos. La mayoría de las veces gana el horno, pero hay veces que el plasma le gana. Entonces, están, respecto al límite de detección, muy parecidos. Absorción en horno o emisión en plasma. Los límites de detección son parecidos. Ahora, los errores son menores en el plasma que en el horno, porque en el plasma los errores van del 1 al 5%, mientras que en el horno ya sabemos que van del 5 al 10%. Los errores que cometo en el horno son mayores.
Bien, y los que tienen límites de detección claramente mayores, es decir, solo ve concentraciones más grandes, es absorción en llama. Absorción en llama, la concentración tiene que ser suficientemente grande y entonces es lo mejor, porque entonces lo puedo ver con llama y sé que el error que cometo es el mínimo. Está entre el 1 o 2%. Así que si la concentración es suficientemente grande, es siempre mejor medir absorción en llama. ¿Por qué? Porque el error va a ser más pequeño. Si la concentración es muy chiquitita, pues tendré que elegir entre horno electrotérmico en modo de absorción o plasma en modo de emisión. En función de qué elemento sea, me compensará más el horno o el plasma en función del que tenga el límite de detección más pequeño. Bien, y siempre que pueda, mejor plasma, porque el error que cometo es menor que el horno. Aquí tenéis otra tabla donde lo mismo, vienen los límites de detección en función de rangos de concentración para distintas técnicas. Emisión de plasma, emisión atómica en llama, fluorescencia atómica en llama y absorción atómica en llama. Y aquí para el plasma, ¿vale? Plasma acoplado por inducción, esto es en inglés, y esto es espectroscopía de emisión atómica. Pues estos son los límites de detección para todos los elementos que aparecen ahí en esa tabla periódica. ¿De acuerdo? Bien, con esto ponemos fin a lo que es la teoría de este tema. En este tema vamos a hacer 4 ejercicios de ejemplo. 4 ejercicios que más o menos son representativos de todos los tipos de problemas que corresponden a este tema. Problemas de análisis basándonos en una técnica de espectroscopía atómica, ya sea de absorción, ya sea de emisión.